Sean bienvenidos, hermanos, este día nuevamente 9 de abril para nuestro servicio por la mañana. Les doy la bienvenida a cada uno de los que han llegado acá. Vamos a tomar nuestras Biblias y ojalá puestos de pie para tener esta lectura bíblica. Juan 19, 17 al 30. Si lo tiene, vamos a ir leyendo alternadamente. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tome asiento, el Señor bendiga su palabra. Es claramente el momento cercano a la crucifixión de Jesús, y por lo cual se celebra la Pascua, o Pesaj en hebreo. Y usted sabe, esta semana en el mundo se siente un poquito especial, algo un poquito distinto. Hay un poco más de sensibilidad, al parecer, con lo que se refiere a las cosas del Señor, porque el mundo le llama la Semana Santa, ¿cierto? Bueno, es relacionado a esto, al Pesaj o Pascua, o, para que lo entendamos, pasar por alto. Vamos a tener una linda enseñanza en esta mañana acerca de esto. Me pongo ansioso, pastor. Muy bien. Pero sabe, este mensaje acerca de la sangre puesta en el dintel, porque de eso se trataba la Pascua, pasar por alto, fue lo que le dio libertad al pueblo de Israel, y salieron de Egipto. Y nosotros, puestos de pie, vamos a cantar una de las canciones que también aprendimos allá, que dice: hay libertad. Puestos de pie, como les decía, para los que pueden, por supuesto. Hermana Antonia está excluida porque ella está cojita. Tiene un problema en sus pies. Así que no se preocupe. Hermano Jaime le hizo una zancadilla. Fue lo que ella me dijo en el campamento.
Cantamos con total libertad a nuestro Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió, y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Cante fuerte al Señor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo, al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Ayúdenme con las palmas una vez más. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad. Y una vez más, hay libertad. ¿Cuántos de este lugar sienten la libertad que Dios les dio? Levante su mano. En verdad es algo hermoso. Me encantaría poder decir o hacer esta misma pregunta y ver que toda la gente de afuera pudiera levantar sus dos manos y decir, pero sabemos que no es así. Angosto es el camino. Entonces nosotros, es nuestra tarea mostrar ese camino angosto a todos los que estén afuera. Ya después el Espíritu Santo convencerá de pecado, ¿cierto? Y les traerá a los pies de Cristo. Pero nuestra labor es ir y hacer discípulos, mostrar aquel camino para que sean libres. Por favor, tome asiento, porque yo creo que quizás puede tener alguien momento motivo para agradecer. Quizás alguien tiene algún motivo para hacer una petición de oración. Sabemos que hay muchas necesidades. Temprano, antes de comenzar, Pastor Juan hacía una petición también muy delicada. Entonces sabemos que hay necesidades en el pueblo del Señor. Vamos a llevar el micrófono para el pastor acá. Gracias. Sí, al comienzo estábamos orando por una prima, Ingrid,
que la estaban operando a las 9 de la mañana. Ya salió de la operación y ella está ahora en manos del Señor. Los médicos han hecho lo que pueden y está delicada, así que pidamos al Señor que Él haga su santa voluntad. ¿Y ¿Ya? ella es hija del Señor? Ella es hija del Señor. ¿Ya? Amén. Ella es cristiana. Sabemos que está en las manos de Dios entonces. Muchas gracias, pastor. Pero recuerde orar por nuestros hermanos en la fe. ¿Habrá alguien más que quiera pedir? ¿Agradecer? ¿Por acá? ¿Alguien tiene micrófono? Primero quiero pedir por 2 personas, bueno, por una familia. Ustedes saben que la esposa de mi primo no está bien, está esperando que se apague la luz. Ella tuvo su guagüita hace como 3 semanas atrás, la Maya, y a ella le dio un accidente cerebrovascular y no pudo recuperarse de eso, y ya Maya está con mis tíos, mis primas. Mi primo está acompañando a Connie, los médicos ya le dijeron que no había vuelta, que se iba a pagar de a poco, y es súper fuerte la situación. Necesitamos mucha oración para la familia. Es Fernández Friedli, que ahí están mis primos por el lado de mis papás, porque es súper fuerte que mi primo, que tiene la edad de Jonathan, 36 años, Connie tiene 35, 36 años, él va a quedarse con Maya y con Sebastián, de 3 años. Así que pido fortaleza para la familia y poder nosotros también ser de ayuda para ellos. Esa es una, y lo otro por Carolina Costa, por Haroldo Nicoletti. Él también lo tuvieron que poner nuevamente en coma inducido porque él despertó. Habían pensado que no iba a lograr el amigo de Patricio. De Patricio, sí. Y gracias a Dios despertó, reconoció, pero con muchos dolores, que lo tuvieron que inducir de nuevo al coma. Así que pido también oración por él, por Carolina, su familia, sus hijos, para que el Señor le dé fortaleza. Y Carolina está consciente que el Señor tiene la voluntad de Él, se va a hacer, y ella está tranquila con eso, pero le da mucha pena ver a su marido así. Así que también pido la oración por fortaleza. Y ahora agradecimiento, sí tengo que dar muchas gracias por el campamento que tuvimos con el retiro con la iglesia. Fue algo que realmente llenó nuestros corazones como familia. Creo que como iglesias también nos faltaba esa unión, esa de sentirnos nuevamente amados y queridos en nuestra familia espiritual, y dar gracias a Dios porque todo salió bien. El diablo estuvo ahí poniendo zancadillas antes de ir. Nuestra camioneta se había echado a perder, llevábamos todas las cosas y fue el mismo día, y el Señor hizo que todo saliera después bien, y supongo que todos disfrutamos igual de estar con esta comunión con los hermanos. Así que doy gracias por esa oportunidad. Hermana, usted había dicho que iba a decir que alguien no la acompañó en guitarra. ¿Quién fue? Sí, no lo voy Mejor a mirar. sin decir nombre. Para que no sepan. No, sin nada. Pero el Señor sabe y lo cuida igual. Así que... Lo siento, hijo. Muy bien. En verdad, gracias, hermana. Hay muchas peticiones bastante importantes, delicadas, como ustedes ven, pero el Señor es el mismo para todos nosotros. Y el Señor da la respuesta que Él quiere a todos nosotros. Y el Señor tiene un propósito distinto con cada uno de nosotros. Así que no lo olvidemos eso. Y mientras estemos acá, como siempre digo, Él no ha terminado con nosotros. Todavía está cumpliendo su propósito en usted y en mí. ¿Habrá algo más? ¿Algo más que pedir? ¿Algo que agradecer? Hermana Margarita. Gracias. Yo quiero dar gracias al Señor también por el campamento, que fue un momento muy lindo que pasamos, tiempos bonitos, conociendo hermanos nuevos, y eso es un agradecimiento al Señor por haber podido disfrutar con mis hermanos. Hacía muchos años que ya no disfrutábamos de esa manera. Y por otra parte yo quiero dar gracias al Señor también por los 17 años que cumplió mi nieto Timmy. El 5 de abril
estuvo de cumpleaños. Y bueno, los que me conocen de años saben que él es un milagro de Dios en nuestra familia, en la vida cristiana. Él estuvo a punto de morir cuando tenía 2 añitos. Los médicos daban muy malas expectativas con él. Iba a tener secuelas, tenía un problema al cerebro. Él cumplió 17 años ahora y es un niño muy inteligente, habla 2 idiomas. Bueno, él es un niño especial, muy, muy inteligente. Así que doy gracias al Señor por sus 17 años. Y bueno, aunque está lejos, no pude solamente hablar con él, pero le doy gracias al Señor por eso, por su amor y su ¿Cómo se llama misericordia. su nieto? Timmy Long. Timmy, ok. Sí, cumplió 17 años, así que feliz por Se eso. le nota el orgullo en la cara, ¿no? ¿Cierto? Como rebosa, así como... Gracias, hermana, gracias. Ahí por la hermana pudimos conocer un jueguito allá muy bonito, muy bueno, me gustó, bien entretenido. ¿Sabes? Se pasó muy rico en el campamento. Se comió muy rico también, ¿cierto? ¿Alguien quedó con hambre? Nadie, ¿cierto? No, somos como buenos bautistas, siempre comíamos bien. Sí, mira, sí. Ah, mire, todo bien, a nadie le faltó nada. Muy bien. ¿Habrá algo más? Si no, vamos a tener un momento de oración para el hermano Patricio. Buenos días, hermano. Bueno, primero que todo, fue muy beneficioso asistir al campamento, de toda una logística, de toda una preparación. Resultó bien, el diablo no estaba contento, nos pone trabas cada día, y después cuando uno termina una gestión que se hizo para la iglesia y para el Señor, porque uno trabaja también para el Señor, yo le quiero dar gracias, porque del momento que cuando uno pone como su vida a disposición del Señor de poder contribuir en algo, uno ve después cómo el Señor nos va recompensando sin darnos cuenta, y la protección que nos da. Pero no hay que dejar de lado que el diablo sigue golpeando cuando uno trabaja para el Señor. Y yo le quiero pedir al Señor también y a la congregación orar por mi familia, por parte de mi hermano, ya que están pasando una situación medio complicada, y el Señor empieza a tocar a lo que uno más, o sea, el diablo empieza a atacar donde uno más le duele, ¿ya? Así que les pido oración, protección, y lo invito a seguir trabajando para el Señor, ¿ya? Cada granito de arena ayuda a esta congregación, y fue fantástico. Nunca me había gustado tanto lavar tanta bandeja, ¿ya? Pero la verdad es que el gozo que se siente de ver sonrisa y ver que todo está funcionando después de tantas trabas, eso me da ánimo para seguir organizando y planteándoles ideas junto al pastor y al equipo de liderazgo. Así que no va a ser la primera y última, así que lo invito a que se incorporen, que nos ayuden, que el que tenga algún tipo de problema, que levante la mano y que se acerque con algún líder, pero lo invito a no dejar de asistir cuando existen estas posibilidades de comunión en nuestra congregación. Así que eso. Gracias, hermano Patricio. Muchas gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Hermano Jonathan, por allá. Hola a todos, pero quizás me voy a alargar un poquitito, porque, bueno, dar gracias porque tuvimos la oportunidad nosotros también de ir al aniversario de la iglesia en el campamento. Para mí fue súper choro en cierto sentido, porque yo hace años, hartos años que no iba al campamento. Fue recordar muchas cosas, momentos muy, muy choros que tuvimos en los campamentos, y fue un agrado mirarlo como de afuera, desde como una tercera persona, y ver a mi señora y a mis hijos en el mismo lugar que yo también crecí. Entonces fue algo como que llena mucho el corazón, ¿ya? Y es los mismos recuerdos que uno puede tener de campamentos antiguos, de la sensación que da vivir rodeado de hermanos, de gente de la iglesia. Es como abstraerse del mundo y estar como en otra parte, o sea, como que todos van al mismo ritmo, todos están ahí. Me llenó el corazón de ver tantas abuelas para mis hijos, ver a la hermana Floria ahí siguiéndole el baile al Julio, a la hermana Margarita. Son cosas que llenan mucho el corazón, y eso uno no lo vive en todas partes. Una cosa de
a ratos con la Carla yo creo que nos desconectábamos 2 segundos y estos andaban en cualquier lado y sabíamos que estaban bien. Estaban con alguien, pero estaban bien. Entonces, mientras estaban en el recinto estaba todo bien. Eso agrada, no sé, llena mucho. Y eso uno sabe que gana, me imagino que el cielo irá a ser igual. Pero esto es como, a mi gusto, un extracto del cielo acá. Y eso es muy agradable volver a vivirlo. Así es. El día domingo que se dieron como los testimonios de la iglesia, yo dije en un momento, oye, me hubiera gustado hablar. Porque... voy a tratar de no emocionarme. Yo encuentro que Dios es muy fiel y es muy bueno y uno se lo pasa por alto muchas veces. Yo soy hijo de pastor, por lo tanto, sacamos la cuenta, son 38 años acá, yo tengo 36, o sea, espero no haber sido concebido acá, pero yo nací acá en la iglesia, por decirlo así. Entonces, uno nace en un mundo guiado, por decirlo así. Y yo siempre, en la medida que uno va creciendo, va madurando, va conociendo otras cosas en la vida, dice, pucha, yo no tuve la oportunidad a lo mejor de aceptar al Señor de la manera que mucha gente lo acepta, que tuvo una vida de despilfarro, de todo lo que haya hecho, después se arrepiente y tiene esa congoja. Yo no, porque para mí toda mi vida fue cristiana. Pero llega un punto en que uno se empieza a alejar de eso. Yo me alejé de la iglesia, estuve mucho tiempo sin venir, me mandé una cantidad de embarradas pero groseras, hijo pastor, de las que me arrepiento, pero no se imaginan cuánto. Y ahí uno se da cuenta que el Señor quiere mucho a mi papá, porque yo siempre he dicho, yo he recibido las bendiciones, yo creo que porque Él las salpica a mi papá. Y de eso yo he podido tener una vida, pero ya increíble. Tengo una esposa increíble, hijos increíbles y una familia maravillosa y una familia espiritual también muy maravillosa. Y darse cuenta de la presencia del Señor, lo milagroso que es, la respuesta, la fidelidad, que nunca te deja solo, que en los momentos de aflicción es el que te da paz, es súper bueno. Y el reencontrarme con eso este último tiempo para mí ha sido una bendición muy grande, muy, muy grande. Y que ganas de eso, poder proyectarlo y verlo a rato. Yo veo, hay falta tanta gente en esta iglesia, tantos de los que crecimos en esta iglesia, tantos de los que compartimos momentos súper lindos que no están, que me da lata no poder decirle, oye, acuérdate de esto, vuelve a esto, porque esto es muy lindo. Y en estos momentos, como están las cosas a nivel mundial, yo creo que es lo que más hay que aferrarse ahora. A este amor al Señor, al amor con los hermanos, a vivir así. Así que quiero dar gracias por eso, por el amor de Dios, por estar acá. Y dar gracias por tener la oportunidad de volver a comprometerme con la iglesia y a comprometerme con el Señor. Así que eso. Muchas gracias, hermano Jonathan. ¿Verdad? Yo creo que gran parte del propósito de un campamento como lo que vivimos es escuchar, en cierta manera, el testimonio similar a lo que el hermano Jonathan dijo. Porque cuando nosotros vamos para allá, yo imaginaba dentro mío, al ver a cada uno de ustedes, y tomando las palabras del hermano Jonathan, él se sintió como cuando veía a sus hijos, le transmitía lo que él sintió cuando él estaba en ese lugar. Pero eso también nos muestra que cuando nosotros estuvimos en ese lugar, alguien estaba arriba tomando la posta, tomando el fierro caliente, haciendo las cosas. Hermano, usted sabe lo que significó este campamento, que fue tan lindo. Significó para algunos trabajar bastante, mucho. Y nosotros ahora, la idea es que nos diéramos cuenta que a nosotros nos llegó la hora de tomar la posta por nuestros hijos. Yo agradezco mucho, hermano Jonathan, lo que usted dice acerca de renovar su compromiso. Y porque sabemos que nuestra labor hacia nuestros hijos, ahora que los tenemos, es larga y no se detiene. Y necesitamos de que ahora los que vienen tomen la posta. Pastor, ¿usted siente que es necesario que ahora otros también tomen la posta? Ya se pone más pesado, ¿cierto? Yo a veces molesto y digo, yo ya estoy con un pie ya como en la tumba y el otro pie como afuera. Hermano, viene un cansancio ya. Me acerco al medio siglo y ya no es lo mismo.
Pero imagínense si no hay nadie atrás o no estamos preparando nadie detrás de nosotros. Entonces yo agradezco mucho sus palabras, hermano Jordan, porque en verdad me llena. Y saber que eso es lo que nosotros buscábamos en el campamento. Y creo que lo decía en cada uno de los mensajes, porque se trataba, el tema en general era compromiso. ¿Se acuerda? Entonces, muchas gracias, hermano. Y lo que decía hermano Patricio también no lo puedo dejar pasar por alto. Mientras él hablaba, y usted pensará que yo estaba distraído, pero solamente quería buscar un versículo para señalar lo que él decía, que mientras más se trabaja, más trabas habían y la cola del maligno estaba ahí y siempre habían tropiezos y problemas. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando? Pero aún así se sacó adelante, ¿verdad? Y yo, meditando un poco en eso, tuve que buscar acá en lo que está en Santiago, en capítulo 1, donde dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. Cuando vienen problemas y tribulaciones, no se cuestione de, pero ¿por qué a mí? Pero no, cuando eso ocurre, en verdad usted debe pensar, wow, estoy haciendo las cosas bien, estoy en la perfecta voluntad de Dios, porque las cosas en el mundo, que estamos en el mundo, donde el príncipe de este mundo, sabemos quién es, que todavía tiene la autoridad, por eso se la ofreció a Jesús, y dice cuando tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, problemas. Así que, ¿alguien tiene pruebas? ¿Alguien tiene dificultades? Ojo, gozoso no es reírse y estar a carcajadas. El gozo es interno. Es algo mucho más profundo que estar alegre o contento. El gozo es permanente y esa es la diferencia. Así que estemos con sumo gozo cuando nos sintamos probados. ¿Sabe? Porque la esperanza de lo que esperamos es superior. Creo que no hay nada más que decir. ¿Algo más? Sí, me queda una pequeña cosita. Ya, a ver. El campamento para mí tiene dos cosas muy especiales. Uno, que recibí al Señor ahí por mi concuñado Mauricio, que me guió y recibí al Señor en el campamento. ¿Ya? Y dos, es porque fue a donde le pedí matrimonio a mi esposa. Así que es una bendición ese campamento y también por eso hay que cuidarlo. Creo que fue cerca de un árbol. Hasta conocí el árbol. Sí, ahí. Sí. Venía con mochila. Y era el único árbol que estaba como más verde que el resto. Exacto. E iluminado. Era un árbol especial. Exacto. Bueno, eso quería contar y tenemos harta pega, hermano. Mucha pega. Hay que hablar, al que está al lado, hay que hablarle del Señor. Yo, primera vez que en un trabajo hablo tanto del Señor. Y gracias a Dios tengo el respeto de todos los muchachos. Así que hay que seguir trabajando. Y vienen más cositas que vamos a estar haciendo. Nosotros estamos esperando que las cosas sigan ocurriendo y sabe, usted trabaje, porque las cosas se van a ver reflejadas acá. Usted recuerde, uno siembra, ciega, pero el crecimiento al final lo da Dios. Nosotros nos cabe seguir trabajando para Él. Y vamos a ver cómo Él va a empezar a hacer milagros y maravillas acá. Y lo último, aviso de servicio de utilidad pública, que cada asiento esté desocupado y que sus cosas estén en la falda o debajo del asiento. Sí, pueden estar en el piso, ¿Ya? pueden estar en el piso para que dejemos espacio así. Ahí está. Muy bien. Perdón, lo último. La familia de hermano Gonzalo Ibacacha, ¿cierto? Está con problemas de salud, su familia, con COVID. Con COVID, pero sí. él está con una defensa muy buena, así que él está bien, pero por precaución no vino. ¿Ya? Así que para que estemos orando también por la familia. Ya, la familia de hermano Gonzalo. Por esa razón no tenemos hermano Gonzalo aquí, que probablemente estaría agradeciendo de lo lindo, lo rico que lo pasó en el campamento. Tuvimos un lindo campamento, ¿cierto? Comimos rico. ¿Alguien comió ese pay de limón tan rico que hicieron por allá? ¿Dónde está? Ahí está. No, y después se mandó un queque y que se lo peleaban. A mí me guardaron así un pedacito, pero no importa. El Señor lo estaba viendo de arriba. Tiene una invitación a mi casa, se ganó el pase directo a ir a hacer un pay. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a tener en el momento de oración, si no hay nada más. Yo voy a pedir lo último. Ya, voy a pedir lo último.
Oren por salvación de nuestras familias. Ustedes, me imagino los que estuvieron en el campamento, estuvimos hablando de alrededor de lo que es Cristo y su mensaje, el reino de los cielos que se acercó. Y Él es como que tiene círculos alrededor, una multitud completa que Él escucha, pero esa multitud es mixta. Hay unos lejos que solo escuchan, saben de Él, pero no le conocen. Hay otros que le conocen y le siguen, pero todavía no se han entregado a Él. ¿Y se acuerda? Y después de entre medio de esa multitud hay unos que sí le siguen y creen en Él. Después hay otros que toman compromiso porque creen en Él y ya son salvos, pero además toman compromisos. Y así se va acercando el círculo hasta llegar a la intimidad con Cristo. Yo quisiera pedir salvación, porque esto me recuerda mucho a lo que sucedió cuando yo era joven, y yo conocía a mi esposa y veía a ella asistir a la iglesia sola. Y por mucho tiempo siempre estuvimos invitando a mis suegros, pero ellos nunca pisaron la iglesia. Mi suegra sí algunas veces asistía para eventos específicos, cuando estaban en medio relacionado con eventos, por ejemplo, como obras donde participaban sus nietos, nuestros hijos. Y yo quisiera pedir salvación por la familia de hermana Eileen, que yo la veo, ella me recuerda mucho a mi esposa cuando ella caminaba en el Señor con los primeros pasitos como un bebé, aprendiendo cada día más y cada día el Señor hablando a su vida, y cómo automáticamente Dios va trabajando y va puliendo ese diamante en bruto y lo va dejando cada vez más lindo y más limpio. Entonces yo quisiera pedir por la familia de Aileen, que ellos fueron al campamento, fueron sus padres. Sandra siempre o permanentemente está viniendo a la iglesia como oyente, y yo sé que Dios está haciendo algo lindo en esa familia, así que por favor le ruego sus oraciones por Sandra y Iván, o Galo Iván, que es el papá y mamá de hermana Aileen. Por favor, ellos se han acercado, normalmente participan, y yo quisiera que Dios pudiera hablar a su corazón de una manera que pudieran ya tomar una decisión para que Dios les salve. Sabemos, como le decía, esta multitud es mixta, y lo primero que debemos hacer es acercarlo al punto en que acepten al Señor. ¿Me entienden? Muy bien. Ahora sí, vamos a tener un momento de oración. Muy bien. Traiga el micrófono entonces, acérquese usted para que conozcamos su nombre. Es que es para que se pueda escuchar después en el video cuando se pasa. Yo iba a hablar de hermana Sandra ya, pero ya le había visto. Se había venido con su hija, ¿cierto? Sí. Bueno, Antonieta no es visita. Antonia, ¿no es cierto? No es visita. Hace tiempo que ella venía. Ella es hija de Jessica y nieta de la Nelly, ¿ya? Y hoy día, ayer nos llamó que quería presentar su guagüita, así que quiero que ella presente a su esposo, a su guagüita y... ¡Ahí está la... Ahí está. Yo no lo vi entrar, así que... Yo vi a Jessica cuando vino. Ya. Llegó ahí. Ahí ya la reconocí porque ya nos conocimos. Entonces, Bienvenida, una vez más. Estoy contento de verla. Hola. Él es Juan José y ella es Lucía. Sí. Lucía. Tiene 3 meses ya. Qué lindo. Qué lindo y sabe lo importante de ver que sabe que cuando uno tiene un hijo, uno quiere lo mejor para el hijo o no. ¿Y por qué está ella en este lugar? Porque sabe que este es el mejor lugar para enseñar a su hijo. Miren cómo está el mundo y vean lo que llegan a hacer los niños. Es una pena, después estamos llorando nomás. Agradezco mucho de sus intenciones para los dos por su bebé. Yo sé que en las manos del Señor hay un gran proyecto para ella, un gran propósito. Sean bienvenidos. Gracias. Sea bienvenida también allá el joven Gustavo. Así que vamos a dar un fuerte amén por todo ello. 1, 2, 3. Amén. No, salió muy fome. Como en el campamento, pues. 1, 2, 3. Amén. Sean bienvenidos, en verdad. Estamos contentos de verle. Ahora sí vamos a tener un momento de oración. Hermano Arturo, por favor, voy a recurrir a su
a su memoria para que nos dirija a Dios en oración. Oramos. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, en nombre de tu Hijo amado Jesús, seguimos en tu presencia, Señor, dándote gracias en este momento por cada petición que ha llegado a tu presencia, por cada agradecimiento, Señor, por cada enfermedad de mis hermanos, que tú estás haciendo la obra en ellos, que tú estés colocando tu mano de sanidad en mis hermanos que están enfermos en este momento. Bendice a cada uno de los que ha llegado, bendice a las visitas, Señor. Te pido que sea una reunión llena de ti, que todo lo que hagamos sea grato a tus oídos, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a los que no han podido venir, Señor, a los que vienen en camino. Sí, Señor. Te pido que esta reunión sea llena de ti y las alabanzas lleguen a tus oídos, gratos a tus oídos, Señor, con olor fragante. Te entregamos este momento a ti, Señor. Usa al pastor, Señor, con el mensaje que trae, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Y nosotros vamos a entonar dos himnos antes de pasar al mensaje en esta mañana, un mensaje especial. Usted sabe, esta semana, como decía al principio, el mundo, la gente, tiene una sensibilidad especial por esta Semana Santa. Sabemos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros y nosotros vamos a cantar un himno que habla acerca de ese sacrificio de Jesús. Dice, en el monte Calvario. Meditemos la letra, por favor, en nuestro corazón. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar almas sin pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión.
vamos para la última canción y luego pasar a la predicación. Pedirle ayuda al pastor para nuestro último himno. Cristian. Es el himno 116. Se llama Un día. Es cierto, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día, como dice la Escritura, Él resucitó. Y este himno habla justamente de eso, un día. Les voy a pedir que se pongan de pie. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día en el mar imperaba más cruel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Hijo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo del dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza, Señor. Vivo le amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día no tan lejos, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono Señor. Vivo le amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. ¿Pueden tomar asiento? Hartas cosas tenía que comentarles y este retiro fue un momento muy interesante porque
se están cumpliendo 38 años de vida de la iglesia. Y queríamos hacerlo de manera especial este año. Por eso que tomamos el día viernes, sábado y domingo para estar juntos en ese lugar, allá en Bocaguao, en la laguna de Culeo, lugar donde siempre hemos tenido los campamentos de jóvenes, campamentos familiares cuando los teníamos, y nos gustaría volver a hacerlo, tal como dijo Jonathan, tal como dijo el hermano Cristian, el apartarse un poco, ya dejar un tiempo para adoración, tiempo para poder compartir como familia extendida del Señor y no estar metido siempre en todos los afanes de la ciudad. Es realmente gratificante. Yo quisiera mostrarles un video de lo que fue estos días, y antes de mostrarle el video quería decirle una cosa. Celebramos bautismo allá en el campamento, que es una de las ordenanzas de la iglesia, y la otra ordenanza generalmente la celebrábamos este día, el domingo de resurrección, pero no siempre viene toda la gente, así que quiero decirles que el próximo domingo vamos a tener la segunda ordenanza, que es la Santa Cena, así que están todos los miembros de la congregación invitados a participar, y las visitas también están invitadas para estar con nosotros el próximo domingo. Hoy día vamos a tener un domingo un poquito más largo. Vamos a presentar a la guaguita de Antonia, Lucía, y el próximo domingo, ya, entonces para que las conocieran. Así que ahí vamos a presentar el próximo domingo. Antes de la Santa Cena vamos a presentar a Lucía. Ya, no se olviden, el próximo domingo. Ahora sí les voy a mostrar el video de lo que fue el campamento. Es muy cortito, pero creo que es importante que lo vean, que se entusiasmen para la próxima oportunidad que haya.
Fue un tiempo muy bonito y quiero agradecer a mi señora, ¿ya? Y a cada uno de los que estuvieron colaborando, hermano Pato, hermana Flor y hermana Margarita. Bueno, todos colaboraron en algún sentido u otro, Cristian, Rodrigo, ya los músicos, todos los que se afanaron para que pasáramos un tiempo tan lindo para la gloria del Señor. Queremos tener un campamento familiar, estemos orando a ver si lo podemos tener, no para el verano, quizás para vacaciones de invierno, para poderlo hacer con una iglesia hermana, la iglesia de Algarrobo, y ver si lo podemos llevar a cabo. Estemos orando para eso. Y ahora nos vamos a ir al tema de hoy. Tuvimos la lectura bíblica que nos hablaba acerca de ese momento tan importante en el cual el Señor Jesucristo da su vida por los seres humanos que quieran creer en Él. Y el tema de la predicación de hoy es tetelestai. Es una palabra que aparece en el versículo de Juan 19:30, que es nuestro texto el día de hoy. La Biblia dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Damos gracias, Señor, por su presencia en medio de nosotros. Le pido, Señor, que usted encuentre plena libertad a través de su Espíritu Santo para orar en el corazón de cada uno de nosotros. Damos gracias por todo lo que usted está haciendo. Damos gracias, Señor, por poder participar en su obra aquí en la tierra. Queremos ser testigos, queremos ser discípulos, queremos ser, Señor, portadores de esas buenas nuevas. Padre amado, le pido que usted tenga en todo, en este momento, la gloria y la honra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Y cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En griego eso es tetelestai. Y es importante esa palabra porque, aunque hoy día estamos celebrando el domingo de resurrección, piedra angular de nuestra fe, ya que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo valida el cristianismo. Sin la resurrección, el cristianismo son palabras vacías. Sin embargo, para que esto sucediera, el Señor tuvo que experimentar, tal como cantamos recién, la muerte, el sufrimiento, y una muerte esencialmente cruenta, una muerte de cruz, una muerte que estaba deparada para los criminales más grandes, una muerte en la cual no solamente se eliminaba al criminal, sino que se le exponía al escarnio público, a la burla, a la vergüenza, a la humillación. Esa muerte la sufrió el Señor voluntariamente. No fueron los judíos, no fueron los romanos, no fuimos nosotros, sino que todo el mundo, todos los seres humanos llevaron a Cristo a ese momento. Y todo para que nosotros pudiésemos tener una reconciliación con Dios. Los que creyésemos en que ese sacrificio era hecho en sustitución nuestra, para todos los que aceptamos o aceptaran ese sacrificio, el Señor les da la posibilidad de reconciliarse con Dios. Pero como les digo, tuvo que haber algo antes, y uno de los pasajes más leídos en esta semana es justamente el relato de la crucifixión del Señor. Recién recordábamos ese sacrificio al cantar el himno en el monte Calvario. Durante las horas que el Señor estuvo clavado en la cruz, Él exclamó algunas palabras, algunas frases que se les ha llamado las 7 palabras. Fueron las últimas palabras del Señor.
Con estas estas breves frases, el Señor Jesucristo da a conocer el mensaje más profundo que jamás se haya predicado. Es una verdadera síntesis en 7 palabras de lo que es el Evangelio. Allí encontramos nosotros resumido el extraordinario carácter de nuestro Señor Jesucristo. Este sermón ha inspirado innumerables predicaciones a lo largo de los siglos. Y no solo predicaciones, sino que ha inspirado incluso a compositores a crear obras clásicas basado en esto. Por ejemplo, hay una obra de Juan Sebastián Bach que se llama La Pasión según San Mateo, que está basada en esas 7 palabras, esas 7 frases. También hay una obra de Joseph Haydn en el siglo XVIII que compuso por encargo un tema sobre las 7 palabras. Todas estas hablan de este memorable momento. En esta reflexión de Semana Santa quiero compartir un aspecto de estas 7 palabras que realmente me impresionó. Y se trata, por supuesto, del contenido de estas 7 palabras. A simple vista parece algo casual, ¿ya? Pero cuando uno analiza de manera detallada nos muestra cómo este orden en que se dijeron estas palabras es significativo. Refleja las prioridades de nuestro Señor. Es un reflejo del carácter y de su corazón de pastor. Para mí, yo creo que también para ustedes, la cruz es donde el carácter del Señor Jesucristo expresa su máximo esplendor. Es una escena horrible, sin embargo, es una escena de amor. En esta hora de mayor oscuridad, estas palabras que pronuncia el Señor Jesucristo brillan como oro. Y al profundizar en estas palabras, nos ayuda también a nosotros a modelar nuestro acercamiento hacia las personas. Hablamos en el campamento acerca del compromiso. Y este momento que vivió el Señor Jesucristo debiera empujarnos a acercarnos hacia las personas, en especial a las que sufren a lo largo de nuestra vida cristiana. Lo primero que podemos ver entre las palabras que el Señor Jesucristo pronunció es el corazón pastoral del Señor en la cruz. ¿Cómo muestra ese corazón del pastor? Su sensibilidad hacia el prójimo, su amor y preocupación por aquellos que estaban al lado de la cruz. Estas frases alcanzan un clímax especial. Fíjese que lo más natural en las horas previas a la muerte por una condena es que la persona se concentre en sí misma, que sus pensamientos vayan a su cabeza por sí mismo, las cosas que ha hecho, las cosas que dejó hacer, las preocupaciones que tiene en ese momento. En ese momento la persona está imbuida en sus propias emociones y se aleja del entorno, porque se produce un ensimismamiento, es decir, todo se vuelve hacia él. Es lógico y es muy comprensible que suceda eso. Incluso cuando la muerte es por enfermedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que han salido de un trance, de una enfermedad que los ha tenido al borde de la muerte, decir, en esos momentos se me pasó la vida por la mente? Pensé en tantas cosas, es decir, está totalmente metido en ello. La cruz, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, es exactamente lo contrario.
Totalmente lo contrario. El Señor se olvida de sí mismo. Las prioridades de Él cambian en ese momento. Quizás sus necesidades las deja para el final. Se concentra en los que están al lado de Él. No importa que sean enemigos, no importa que sean los que lo están torturando, no importa que sean unos simples desconocidos, malhechores que están al lado de Él en la cruz, o un ser tan amado como su mamá. Para todos tiene las palabras justas. Para todos tiene aquellas palabras que esas personas estaban necesitando. A cada uno les habla conforme a esa necesidad, tal como lo profetiza 400 años el profeta Isaías, ahí en Isaías 54. Dice, el Señor me dio lengua de sabios. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. No sé si lo tenían por ahí ustedes ese versículo en Isaías 54. Lo voy a repetir, dice, el Señor, o Jehová el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Me despertará mañana tras mañana, dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Ya? El Señor tuvo palabras especiales para los que estaban ahí. Nunca nadie ha tenido una demostración tan grande de amor en la hora de la muerte, ni un corazón tan genuino como el de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. La Biblia nos dice que Él es el buen pastor. La Biblia nos dice que Él es el príncipe de los pastores. Murió en su ley, pastoreando, ¿no es cierto? Las palabras de Jesús en la cruz contienen un tesoro comprimido, como la esencia de su carácter divino y esencia del Evangelio. Su profundo amor hacia todos, sin excepción, una sensibilidad exquisita hacia los que sufren. Su sabiduría para hablar a cada uno según la necesidad, en las 3 primeras frases o palabras. Ahí el Señor muestra esa preocupación intensa por aquellos que estaban cerca de Él. A todos aquellos que en esa hora de angustia y de dolor supremo eran su prójimo. Él pronuncia palabras de perdón para los enemigos. Ahí en Lucas 23, 34, Lucas 23, 34, el Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás el Señor todavía está pronunciando esas mismas palabras el día de hoy. ¿Cuánta gente hay en este mundo que no sabe lo que están haciendo? Hoy en la mañana las noticias que hablaban acerca de este supuesto simulacro de guerra que está haciendo China frente a Taiwán. Dice la Biblia que las guerras se producen por culpa de nosotros mismos. No son al azar, se producen por nuestras propias deseos, concupiscencia. ¿Ya? No saben lo que hacen. En aquel momento, mientras el Señor está muriendo, está justamente pidiendo que Dios perdone a sus ejecutores. Toda la obra salvadora en la cruz simboliza el perdón divino. Voy a pedir que pongan Juan 3, versículo 14 y 15. Juan 3, versículo 14 y 15. Para que leamos ahí acerca de estas palabras. Dice, nadie subió al cielo. Ese es Juan 3, 13 al 15, ya. Dice, nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos versículos hablan justamente de ese momento en que el Señor Jesucristo está pendiendo en la cruz del Calvario. Pero era conveniente hacer explícito eso. Hacer explícito ese perdón también con palabras. No solamente en la imagen de Cristo colgando y muriendo en la cruz del Calvario, sino que sale de la boca del Señor ese deseo. Padre, perdónanos. Cada uno de nosotros aquí, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido perdonados por Dios, gracias a esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De hecho, el nombre Jesús significa precisamente Él salvará a su pueblo de sus pecados. La petición de perdón no se refería solamente en cuanto a los que lo estaban humillando, aquellos soldados, autoridades religiosas, sino también, como les dije al comienzo, se refería un perdón para todo ser humano. Cualquier ser humano que mira a la cruz del Calvario, se arrepiente y toma ese sacrificio como propio, alcanza la salvación por los méritos de Jesucristo. Está abierto para todo aquel que quiera. Sin embargo, aquel que rechaza, el que rechaza ese sacrificio, la Biblia dice que no hay perdón para esa persona. En la cruz, Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. Muchas veces nosotros nos enojamos con alguien y decimos, bueno, mientras no me pida perdón, yo no lo perdono. Pero el Señor nos enseña que el perdón puede ser unilateral. Está en nosotros perdonar. Eso es distinto a la reconciliación. En una reconciliación se necesita de las dos partes, pero el perdón solamente depende de uno. Y uno puede perdonar unilateralmente. Yo debo, dice la Biblia, y puedo perdonar aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Y es una enseñanza para cada uno de nosotros también. Esteban, como ejemplo, bajo la furia de las piedras, el primer mártir cristiano, lo estaban matando. ¿Y qué sale de su boca? Justamente él imita a lo que dice el Maestro. En Hechos 7, versículo 60, en Hechos 7, 60, la Biblia dice que Esteban dice, y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nosotros somos llamados también a hacer lo mismo. ¿De qué manera? Con este mensaje que el Señor está dando, con sus últimas palabras en la cruz del Calvario. Palabras de salvación para los malhechores. Habían dos, ¿no es cierto?, sentenciados a muerte al lado de él. Ahí en Lucas 23, versículo 43, leemos justamente esas palabras. Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ustedes se acuerdan de ese momento, ¿no es cierto? Dos ladrones, pero uno solo se arrepiente. Y aquel que se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dice, hoy estarás. Y eso nos muestra algo tan esencial, hermano. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador, en ese instante se produce la salvación. Ese ladrón no se bautizó, no hizo nada, lo único que hizo fue arrepentirse y pedirle perdón al Señor, aceptándolo como su Salvador personal. Y el Señor le dijo, hoy, ahora, estarás conmigo en el paraíso. Probablemente nunca antes el Señor había conocido a estos malhechores, ¿ya? Sin embargo, la historia es conocida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue inmediata. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Así, el que a mí viene no lo echo fuera.
Y tantas otras declaraciones del Señor Jesucristo mostrando su amor hacia los que no merecen nada. Ninguno de nosotros merecía el perdón de Dios. Ese perdón es por la gracia de Dios. Es un don, un regalo inmerecido. La esperanza que nace de la salvación en Jesucristo. Esperanza que es realmente un gran consuelo. Quiero que busquen, por favor, en Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18. Muchas veces cuando uno tiene que acompañar a alguien que está perdiendo un ser querido, lo único que trae esperanza es cuando esa persona ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. La muerte es algo tan horrible sin Cristo que difícilmente se puede encontrar consuelo. En Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no miente, y Él ha prometido darnos a nosotros un lugar en el cielo, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y Dios no miente, y esa es nuestra esperanza. Incluso la muerte no es el final, o no es el enemigo final, porque Jesús, tal como se celebra el día de hoy, venció la muerte. Él resucitó, y Él es primicia, Él es el primero que resucita, ¿ya? Así también tenemos esperanza que nosotros un día también vamos a resucitar. Esta actitud del Señor, llena de misericordia hacia los ladrones, hacia la gente que estaba al lado de Él, nos recuerda que es posible ser salvo de inmediato, si de veras se busca al Señor. Con humildad, con sinceridad, tal como lo hizo ese ladrón al lado de la cruz. Luego vemos las palabras de protección hacia su madre. Ahí en Juan 19, versículo 26 y 27. Juan 19, versículo 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Son significativas las palabras de preocupación del Señor Jesucristo. Palabras de cuidado para un ser humano. Y estas que pronuncia son especiales para su madre. Es la firma final a una vida pensando siempre en los demás. ¿De qué manera poder servir a los demás? Jesús no podía olvidar que en este momento de dolor horrible por parte de su mamá, yo no sé cuántos vieron la crucifixión, la última en la que Mel Gibson estaba dirigiendo. Yo creo que cuando se presenta ese momento en que el niño se cae y la Virgen María va a limpiarle las rodillas, en el momento en que él se cae con la cruz encima, hacen una mezcla ahí, se muestra la agonía de esa mamá, cuando lo están latigando al Señor Jesucristo. Las que son mamás deben sentir lo que María tiene que haber sentido en todo ese horrible momento de la crucifixión del Señor. Pero él ahí está preocupado de que su mamá no quede expuesta. ¿En qué sentido? Ella ya era viuda, ¿ya? En ese momento María ya era viuda, y una viuda en
en aquel tiempo tenía grandes problemas porque no tenía quien la sustentara, a no ser que algún familiar lo hiciera. Y el Señor le encarga justamente al discípulo amado que se haga cargo de su madre. El Señor, el pastor por excelencia, ¿ya?, no podía descuidar su deber de honrar padre y madre, y se muestra ahí justamente en ese momento. Lo que él hace es honrar a su madre. Busquemos ahí en Mateo 19:19. Mateo 19:19. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor está mostrando justamente eso mientras está dando las últimas palabras en la cruz del Calvario. Es divino y humano ese cuadro al mismo tiempo, la espiritualidad expresada en una profunda preocupación por el ser humano. Este último acto, lleno de amor, nos muestra a Jesús, recordando que la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. La primera evidencia de que amamos a Dios, nos recuerda Juan en su primera epístola, es amar al hermano que está a nuestro lado. Es lo que el Señor estaba haciendo. Y el pastor debe empezar su pastoreo en su propia casa. Nosotros no podemos decirnos cristianos y preocuparnos por los demás si no nos preocupamos primero por los que están en casa. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Por eso el Señor le encomienda el cuidado de su madre a su amigo y discípulo amado, dice la Biblia. Ese sensible y tierno Juan, aquel que estaba recostado en la última cena al lado del Señor. Y Juan cumplió de inmediato esa petición, porque dice, desde aquella misma hora el discípulo la recibió en su casa. Después de todo esto, se preocupa de sí mismo. La Biblia dice que después el Señor dijo: tengo sed. Tengo sed. Ahí en Juan 19:28. Se sabe que la muerte por crucifixión es una de las muertes más horrendas. No se puede respirar. Todo el peso del cuerpo está siendo apoyado en los pies que están clavados en la cruz. Y cada vez que respira, él tiene que apoyarse en los clavos que tiene clavados en las manos para poder inhalar y exhalar. Y en ese momento ya está muriendo el Señor. Y exclama: tengo sed. Inmediatamente después él dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es realmente impresionante la expresión con que Juan describe este momento. Esta es la hora de la agonía de nuestro Señor. Se dio tiempo y sirvió antes a los demás, antes de pensar en sí mismo. Toda la Biblia nos habla justamente de eso, de que Dios se preocupa del perdón y de la salvación del ser humano. Tanto así que dio a su Hijo unigénito, dice la Biblia, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, o todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios le entregó lo más preciado para dar salvación y perdón. Después de la sed, después de esta emoción de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de este momento de soledad, la Biblia dice que es el único momento en que hubo separación entre Dios Padre y Dios Hijo, en este momento en la cruz. Cuando el Señor exclama esto es porque Dios ha tenido que dar vuelta a la espalda
a su propio Hijo, porque el pecado de todos los seres humanos estaba puesto sobre Él. ¿Por qué me has desamparado? No hay mayor infierno que la separación. De hecho, la muerte es eso, la separación del alma, del espíritu, de lo que es el cuerpo. Jesús sabía que este momento era inevitable, este momento en que Dios iba a tener que dar vuelta a la espalda a su Hijo. Por eso que el momento previo, en la agonía, en el monte del Calvario, el Señor, dice la Biblia, transpiró sangre de puro dolor por lo que iba a tener que enfrentar. El Padre no puede tener contacto con el pecado, y el Hijo en ese momento fue hecho pecado a causa de nosotros. Y es ahí cuando el Señor, tal como aparece en Lucas 23, 46, voy a pedir que lo pongan también, Lucas 23, 46 dice: entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice la Biblia en Juan 19:30, que es el versículo con el que empezamos. Fue el momento cuando Jesús, tomando vinagre, y dijo: consumado es. Ya, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Esa palabra griega, tetelestai, que significa, o que se tradujo como consumado es, se usaba en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada. Se pagaba la deuda y se decía tetelestai. O cuando un siervo completaba una tarea encomendada por el amo. En ese momento se decía tetelestai. O cuando un artista terminaba su obra, la iban a inspeccionar y quedaban complacidos con ella, en ese momento se decía tetelestai, se terminó. Y el Señor realmente, al pronunciar esas palabras, hablaba de que la deuda fue pagada. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. La redención fue eso. El Señor nos compró a Satanás, porque Satanás era nuestro amo. Éramos esclavos de Satanás. Y en la cruz del Calvario el Señor pagó el precio por nuestras almas. Y lo pagó, dice la Biblia, no con plata, no con oro, sino con su sangre preciosa. Tetelestai. Se pagó la deuda. También al decir eso, la obra a la cual el Padre lo llamó se completaba. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese momento, antes de inclinar la cabeza y expirar, Él dijo: consumado es, tetelestai. Y en realidad esa fue la obra maestra. En Génesis se había profetizado que la serpiente iba a herir en el tobillo al Salvador, en el calcañar, pero que finalmente el Salvador iba a aplastar la cabeza de la serpiente, a Satanás. Y en el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, aplasta la cabeza de Satanás. ¿Y cómo sabemos que eso sucedió? Al resucitar al tercer día. En ese momento se muestra que el Padre acepta el sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Una sola palabra, con muchas implicaciones, con muchas bendiciones para aquellos que son redimidos por Dios, para todos aquellos que hacen suyo el sacrificio en la cruz del Calvario. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el verdadero gozo de la Semana Santa. Antes de terminar, quiero dejar en sus mentes 3 versículos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El segundo versículo es 1 de Juan 5:12. 1 de Juan 5:12. No solamente creer, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación está en Cristo. Si uno quiere ser salvo, tiene que tener a Cristo. No hay otra forma de ser salvo. Por eso dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Santiago 2:19, el último. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ningún demonio es salvo. Hay que tener al Hijo para ser salvo. Por eso la pregunta de hoy es, ¿aceptas tú a Cristo como Señor y Salvador? Es así de sencillo. Cristo resucitó para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Celebramos el domingo de la resurrección, pero tú, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes al Hijo? ¿Has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Tengamos un momento de oración, inclinemos los rostros, por favor. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Damos gracias por todo lo que fue la vida de Cristo aquí en la tierra. Y en especial por esa última semana que se conoce como la Semana de Pasión. Damos gracias porque no terminó con Cristo muerto en la cruz y sepultado, sino que con la resurrección. Al tercer día, 3 días y 3 noches, estuvo en ese sepulcro, tal como decían las Escrituras. Y ese domingo, en algún momento de la madrugada, nuestro glorioso Señor resucitó, dándonos a todos los que creemos en Él la esperanza de que también vamos a resucitar tal como lo hizo. Pero pedimos por aquellos que aún no conocen a Cristo, que aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que aún no tienen a Cristo, por lo tanto no tienen la vida. Pedimos, Señor, que ellos puedan recibir ese regalo, el regalo de la vida eterna. Mientras todos están con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, y quizás tú esta mañana pudieras decir, pastor, yo nunca he arreglado cuentas con Dios. He cometido muchos pecados en mi vida, como todos. La Biblia dice que no hay ninguno que no haya cometido pecado, que todos son pecadores. Por eso que todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su amor permite que podamos solucionar ese problema confesando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia y nos reconcilia con Dios. No tenemos que hacer nada más que hacer un acto de contrición, revisarnos interiormente, ver que somos pecadores, arrepentirnos con sinceridad de los pecados que hemos cometido y pedirle al Señor que nos perdone, aceptándolo a Él como Señor y Salvador. Él ya pagó la cuenta, Él derramó su sangre, Él murió por ti y por mí. Yo ya acepté eso, yo le pedí perdón por mis pecados, yo reconocí que era un pecador,
que necesitaba la salvación, le pedí perdón. Y por lo que dice la Biblia, el Señor me perdonó. ¿No quisieras hacer tú lo mismo esta mañana? ¿Hay alguien que necesite aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Dice la Biblia que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno en este momento. Yo no voy a forzar a nadie. Pero si el Espíritu Santo te está dando esa convicción, si el Espíritu Santo te está diciendo que tú eres esa persona que necesita recibir a Cristo, levanta tu mano y oraremos por ti. Yo no puedo ver lo que hay en tu corazón, por eso te pido una señal para orar. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento, porque tu palabra ha sido expuesta. Hay algunos que están escuchando también vía internet este mensaje, para ellos también. Lo único que tienen que hacer es pedir perdón y decirle al Señor: Padre, me arrepiento de mis pecados y quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y si se hace con sinceridad, el Señor ya te ha perdonado. Y para los que están aquí, aunque terminemos la invitación pública, si tú tienes el interés de saber cómo ser salvo, acércate a cualquiera de nosotros y con gusto te mostraremos en la Biblia cómo ser salvo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Cristian. Muchas gracias, pastor, por el mensaje en este momento. Muy claro. Es un mensaje, ¿verdad?, que es directo. Es un mensaje simple, claro y directo, para que en la decisión nuestra, porque usted sabe, Dios le ha permitido y nos permitió a cada uno en un momento el libre albedrío, para que nosotros podamos decidir. Como siempre, ustedes los que están en conocimiento, esta vida es pasajera y hay una eternidad. La diferencia es si esa eternidad la voy a pasar con el Señor o lejos de Él. Pero Él es muy bueno y Él permite que nosotros decidamos. Si nosotros decidimos, no, en verdad, yo estoy bien, Dios cumple tan bien ese libre albedrío que usted va a tener lo que está diciendo, lejanía del Señor en la eternidad. Pero muchos, y estoy seguro que la mayoría, hemos tomado una decisión para el Señor. Así que eso me pone muy contento, y me pone muy contento saber que aún hay tiempo para que nosotros podamos entregar ese hermoso mensaje, para que otros también se reconcilien con el Señor. Nosotros ahora vamos a tener un momento para recoger la ofrenda, y si por favor usted puede ponerse de pie, los que puedan, por supuesto, solo los que puedan. Nos acompaña de pie para poder entonar una canción mientras vamos a recoger la ofrenda. Hermano Patricio, ¿dónde se me fue? Para que me apoye, por favor. Trajo el micrófono. Pase para acá. Y vamos a tener un momento de oración por estos diezmos y ofrendas. Ya, hermano, oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, vamos a su presencia para dar las gracias por esta reunión, Padre, por los hermanos que han llegado en la visita. Y también te pedimos por esta ofrenda, Señor, para los distintos requisitos de nuestra iglesia. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay
haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Ya, vamos a cantar una canción más, que va a ser Hay Libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió, y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Así es. Si usted conoce al Señor Jesús y entró a su corazón, usted es verdaderamente libre. Vamos a tener un momento de oración para despedirnos. Padre Celestial, queremos rogar a usted nos despida hasta nuestros hogares
Gracias por su bendición, Dios, de escuchar su palabra. Gracias sobre todo, Dios, que en ella puede dejar tan claro, escrito, Señor, lo que quiso dejar a nosotros a través de sus escrituras, de cómo fue el camino, Señor, que recorrió Jesús, cómo fue profetizado en las antiguas escrituras, Señor, cómo vino a cumplir, sufrir, ser crucificado, Señor, entregar su vida y su sangre por nosotros, pero no solo para aquellos, sino para poder resucitar gloriosamente y darnos también con ellos vida eterna a nosotros. Señor, gracias por su mensaje, gracias por su palabra, sobre todo, Señor, gracias por el inmenso amor con que Jesucristo nos amó y donde usted también nos amó, dando a su Hijo en rescate de nosotros. Permítanos, Señor, no solo escuchar, no solo saber de Jesús, sino también entender y poder conocerle de manera personal. Ayúdenos, Señor, a entregar este mensaje, como el reino de los cielos se acercó a través del sacrificio de Cristo, en lo cual podemos encontrar salvación, Señor. Ayúdenos, Dios, a poder entregar este mensaje de manera clara, precisa, Señor, directa, Padre Celestial, simple, de una manera simple, como usted así lo desea, Padre. Así que yo le ruego aquello que sea una inquietud en cada uno de nosotros, que no podamos cerrar nuestros labios, sino que nuestro corazón nos inquiete para poder movernos y poder actuar y llegar a otros. Se lo ruego a través de Jesús. Amén. Estamos despedidos.